trabajo de la Comisión de Radio y Televisión con el Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Damos la bienvenida a Genaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión, y solicito a la Secretaría de lectura al formato aprobado en los lineamientos de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y aprovecho saludar a todos los diputados presentes. Muy amables. Adelante, por favor, secretaria. Gracias. Muchas gracias, presidente. Por instrucciones de la presidencia, se da lectura al formato de los lineamientos aprobados por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Las mesas de trabajo se llevarán a cabo conforme al siguiente formato. Primera, la persona representante de la Administración Pública Federal o de organismos autónomos rendirá protesta de decir verdad. La persona representante de la Administración Pública Federal o de organismos autónomos contará con hasta por 20 minutos para explicar los criterios generales del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación según su competencia. Tercero, las diputadas y diputados participarán de manera organizada con los grupos parlamentarios. Los bloques de intervenciones se realizarán en orden creciente de la siguiente manera. Inciso A, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. B, Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. C, Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. D, Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. E, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. F, Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Y G, Grupo Parlamentario de Morena. Número 4, cada grupo parlamentario contará con 2 rondas de hasta 3 minutos cada una para formular sus preguntas. Al finalizar cada ronda, la persona representante de la Administración Pública Federal o de organismos autónomos contará con hasta 20 minutos para responder las preguntas. 5. Posteriormente, cada grupo parlamentario tendrá hasta 3 minutos después de la ronda de respuestas para ejercer el derecho de réplica. Sexto, en caso de que la persona representante de la Administración Pública Federal o de organismos autónomos no responda a algún planteamiento durante su participación, deberá hacer llegar su respuesta de manera oficial a la comisión ordinaria correspondiente en un plazo no mayor a 24 horas posteriores a la conclusión de la reunión, considerando que dicha información podrá ser considerada para la elaboración del dictamen correspondiente. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, secretaria, diputada. En consecuencia, se procede a la toma de protesta del presidente del Sistema Público de Radiodifusión. Solicito a los presentes ponerse de pie. Ciudadano Genaro Villamil, protesto de usted decir verdad en la información que exponga y en las respuestas a las preguntas que le sean formuladas por las y los integrantes de la Comisión de Radio y Televisión. Sí, protesto. De no cumplir el compromiso que asume ante esta comisión, las y los legisladores de la 65 legislatura estarán en posibilidad de iniciar los procedimientos a los que haya lugar. Pueden tomar asiento. Continuando con el desahogo del orden del día, se procede a dar el uso de la palabra a Genaro Villamil para la explicación de los criterios generales del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación en el ámbito de su competencia, hasta por 20 minutos. Muchas gracias, diputado presidente Luis Mendoza, y muchísimas gracias a todas las diputadas, diputados y compañeros, colegas también periodistas que están en esta mesa de reunión de trabajo. Bueno, en primer lugar, sí quiero, antes de empezar la exposición, pedir una disculpa muy clara porque esta reunión estaba programada para el lunes anterior y por problemas que yo tuve con la agenda del Sistema Público de Radiodifusión, coincidió con el inicio de los cursos de capacitación de jóvenes que habían venido de varias entidades del país. Pedí la posibilidad de que más que se hiciera vía Zoom, que se hiciera vía presencial, y creo que les agradezco mucho su tiempo, su disposición para poder explicar lo que ha sido el ejercicio del gasto público y
y de los recursos públicos del sistema público de radiodifusión, que en estos momentos tenemos estas imágenes y cifras para que tengamos una idea. Si pasamos a la primera. Para este año, ustedes estarán observando, hay un ejercicio presupuestal que en el área de servicios personales y gastos de operación es un ejercicio en donde hay una variación sustancial por las necesidades que hemos tenido del crecimiento mismo del sistema público de radiodifusión. Ahí es donde ha hecho más falta, sobre todo los recursos públicos para los salarios y los gastos de operación normales que tienen que ver con el gasto en servicios de luz, en servicios de transporte, en energía eléctrica, sobre todo para las nuevas estaciones, ¿no? Aquí está el presupuesto asignado al SPR para el ejercicio del 2023. Ha sido y se está ejerciendo de 625 millones de pesos. Tenemos contemplado terminar con un presupuesto de 746.5 millones de pesos. En este desglose que aquí está, el gasto de inversión, a final de cuentas, es el que no tiene gran variación, al contrario, hay una variación en donde si la Secretaría de Hacienda autoriza, se pueden mover de un capítulo a otro. Este gasto de inversión es el gasto más importante en los últimos 3 años del sistema público de radiodifusión, porque es el gasto de la ampliación de la infraestructura para poder tener, al término de mi gestión, 2 cadenas nacionales de televisión que cubran hasta el 80-83% de la población, es decir, que 2 canales públicos, Canal 11, Canal 14, tengan esta cobertura nacional y sobre todo, y esa es la parte también que creo que vale la pena reiterar e informarles, el Canal 14, que es el canal del Sistema Público de Radiodifusión, es sobre todo la carretera principal, una carretera de 6 carriles, donde estamos multiprogramando a los otros canales de servicio público que es importante llevar a la mayor parte del país, entre ellos el canal del Congreso, el canal 22, el canal de la Dirección General de Televisión, que antes se conocía como Telesecundaria, que es Ingenio TV, la señal de TV UNAM, desde el 2019 se ha mantenido en la expansión y en la multiprogramación, y otros proyectos de multiprogramación que creo que también podríamos explicar. La siguiente lámina, este es el ejercicio del presupuesto de egresos de la Federación. Para el ejercicio del 24, el presupuesto de egresos de la Federación considera un presupuesto de recursos fiscales de 656.5 millones de pesos. Es una variación de alrededor de 25-30 millones de pesos en relación con el que estamos ejerciendo en este año, ¿no? No es una variación sustancial, sin embargo, seguimos observando en este caso la necesidad de tener mayores recursos, sobre todo en gastos de operación. Los gastos de operación, insisto, son los que han incrementado debido al crecimiento mismo de la capacidad de transmisión y también la capacidad de producción dentro del sistema público de radiodifusión, que no solamente abarca el Canal 14, también abarca una serie de estaciones de radio ya conocidas como altavoz radio, que van a crecer sustancialmente el próximo año, y una plataforma digital llamada MX Plus, pero sobre todo este gasto de operaciones, el que, como ustedes observarán, sigue siendo necesario incrementar recursos. En esencia, lo que nosotros estamos
planteando es la posibilidad de que haya 90 millones más si descontamos los 74.6 millones de gastos de inversión que se pueden reasignar a servicios personales y gastos de operación. Esta es nuestra propuesta que le venimos a plantear a la comisión y pasamos a la siguiente. El tipo de gasto que he desglosado en este año son torres y estaciones retransmisoras de televisión, que es donde se ha ido el mayor parte del recurso de inversión, 306 millones de pesos. 4, la conclusión de estados en proceso de construcción, 4 estaciones en proceso de construcción, 3 torres y estaciones de televisión remota para pueblos indígenas y de alta marginación, que es un ejercicio que también estamos realizando a petición de las comunidades que solicitaron este tipo de servicio. Hay que recordar que a final de cuentas esa es la naturaleza del sistema público de radiodifusión. Es la vocación o la necesidad de darle los servicios a las estaciones que pidan y que tengan posibilidades o con las que tengamos convenio de multiprogramar o de conciliar infraestructura o de construir infraestructura en la medida de las posibilidades del SPR. En el siguiente cuadro podrán ustedes ver, si pasamos al siguiente, comparativo, el siguiente cuadro, ahí está. Con recursos muy similares entre un año y otro, a final de cuentas, la clave de hacer una mejor televisión pública no radica en contratar producciones externas que inflan el costo tanto de operación como el costo de producción en una manera impresionante. Ahí ustedes están viendo cómo la dirección de producción del canal, las dos grandes direcciones, que es la dirección de producción y la dirección de noticias, crecieron 95% en horas de producción. Ahí está el cuadro. Y, sin embargo, el personal creció mucho menos. En el caso de la dirección de producción, 2.7%, en el caso de la dirección de noticias, un 15%. ¿Qué significa esto? Que las personas, los compañeros trabajadores y trabajadoras del sistema público de radiodifusión, que son reporteras, reporteros, fotógrafos, camarógrafos, editores, productores, guionistas, escenógrafos. La directora del canal está aquí conmigo, que también podría ampliar en cualquier duda sobre este tipo de dinámica. Hemos logrado un aumento de la producción, un total de 1.009 horas, que es muy importante porque estamos hablando de un año y otro de la misma administración. Si yo hiciera la comparación con el inicio de lo que a mí me correspondió cuando en 2019 asumo la titularidad de la presidencia del sistema público, pues es todavía una diferencia más abismal, porque en realidad el SPR Canal 14 no estaba orientado a producir prioritariamente, sino a adquirir producciones de fuera y con unos elevados costos, unos costos enormes. Nada más para que tengan, para darles un ejemplo de la dimensión. En la administración anterior se llegó a pagar 12 millones de pesos por un guión. 12 millones de pesos por un guión. En esta administración, si no me dejará equivocarme en el cálculo, hicimos una producción ¿de cuántas horas toda la producción de Chile? 20 horas de producción de Chile
con el personal de producción y de noticias, con un viaje a Chile que costó 1.2 millones de pesos. O sea, la 10ª parte de lo que se les destinó a un guión que además nunca se produjo, pero se pagó. Se hizo una producción interna de alrededor de 20 horas en ocasión o en conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile, y así como este caso, muchísimos otros ejemplos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo fundamental, el nudo, el corazón de un sistema público de comunicación, que son los contenidos, deben estar hechos sobre todo por el personal y los cuadros de un sistema. Por supuesto, también adquirimos producciones externas y también hemos hecho convocatorias de producción independiente. Por cierto, una de esas producciones independientes que se pagó el año pasado gana este año el Premio Nacional de Periodismo. Es una serie que se llama… Ahorita lo vemos, pero es una serie que tiene que ver con la convocatoria de producción independiente y se hizo con recursos públicos, ¿no? Pasamos a la siguiente. Ahora, para verlo en términos gráficos, este es el mapa de cómo está la cobertura de la infraestructura de estaciones del SPR de 2019 al 2023. Yo recibo la estructura o la infraestructura de estaciones del SPR con 26 estaciones que representan una cobertura poblacional del 56%, alrededor de 72.3 millones de habitantes. 4 años hemos aumentado las 26 estaciones a 51 estaciones, casi el doble. De hecho, prácticamente vamos a terminar con más del doble en 2024, con una cobertura nacional actualmente ya del 76.5%, es decir, un 20% más de cobertura nacional y una población calculada en 96.1 millones de personas. Diferenciamos en este cuadro que se los vamos a dejar a todas las legisladoras y legisladores que quieran consultarlo. Lo que se está buscando en este caso es que estas estaciones, estas 51 estaciones que están hasta el momento en operación, sean el nudo de transmisión de 2 canales de señal nacional. Seguimos a la siguiente. A diciembre de este año, es decir, todavía nos falta concluir lo que tenemos presupuestado y que tenemos que ejercer, van a ser 41 estaciones propias del SPR, 9 estaciones de compartición de infraestructura con el canal 11. ¿Qué significa eso? Que si el canal 11 está en una ciudad, en una plaza, en donde también nosotros tenemos ya concesión de radiodifusión, en lugar de construir una estación nueva, hacemos la conciliación y la compartición de infraestructura y ahí se ahorra la construcción de la caseta y de la torre de transmisión, pero hay que invertir en equipo de transmisión. Lo mismo está sucediendo con una estación que nosotros estamos compartiendo con el Instituto Mexicano de la Radio, con el IMER, en Ciudad Juárez. Es la verde que está hasta allá arriba. Y también, gracias a la creación de una estación complementaria de compartición de infraestructura con TV Mexiquense, eso permitió que la zona de cobertura de la señal de Canal 14 en el Valle Metropolitano eliminara las llamadas zonas de sombra, las que no se ven o las que no se pueden ver, y al sistema público, al erario público, le ahorró más de 20 millones de pesos esta compartición de
de infraestructura con TV Mexiquense. Por cierto, esto se concretó desde la administración pasada, ¿no? A la siguiente. Estos son los, en 20 estaciones del Sistema Público de Radiodifusión, nosotros multiprogramamos el Canal 11 y en 6 estaciones del SPR, Canal 11 transmite con su propia frecuencia, es decir, ellos están compartiendo infraestructura con nosotros. A la siguiente. Para el 24, estas son las proyecciones donde el Sistema Público de Radiodifusión va a incrementar, el Canal 11 a partir de la infraestructura que tiene el SPR va a comenzar a transmitir con frecuencias propias, que son esas 9 plazas que estamos viendo: Ciudad Juárez, Hermosillo, Obregón, La Paz, Toluca, Acapulco, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y Cancún. De tal manera que también el Canal 11 va a tener una expansión de cobertura que va a ser muy similar a la del Canal 14, 83% de toda la población. A la siguiente, por favor. Tenemos unas concesiones de altavoz de radio en FM. En estos momentos son 4 estaciones las que están en operación, representan en 1.93% de la cobertura nacional, es muy poquito, porque no es, digamos, la vocación del SPR crear una infraestructura nacional de radio, pero sí crear una infraestructura de radio digital que combine con radio aérea y con un costo mucho menor. Para el próximo año, la siguiente lámina, por favor, nosotros ya tenemos estas concesiones que nos otorgó el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Vamos a aumentar de 4 a 14, o sea, 10 estaciones más que representarán una cobertura de 6.49% en radio. El costo de una estación de radio es infinitamente menor que el de una estación de televisión. La siguiente. Así quedaría el escenario para el 24 en materia de radio. Son 14 estaciones. Y 4 concesiones, por cierto, eso es muy importante tener en cuenta, 4 concesiones cedidas por el IMER, que también eso permite la conciliación con otros sistemas públicos. Si ellos no pueden invertir, nosotros podemos invertir en esas zonas o al revés, porque a final de cuentas se trata de eso, de infraestructura pública que hay que reforzar. A la siguiente, por favor. Ahí está todo el listado de las plazas en donde compartimos infraestructura con el Canal 11. La siguiente. Y al revés, el listado en donde nosotros nos alojamos en el Canal 11. Y la última, creo que ya es la última. Esta no está integrada, pero aquí tengo la cifra para que tengamos, digamos, la idea total o global del bien público que administra el SPR, que son las concesiones. A octubre del 2023, a esta fecha, el Sistema Público de Radiodifusión tiene 66 concesiones de televisión digital terrestre y 20 concesiones de frecuencia modulada en radio y una concesión única. La concesión única es la que abarca todo el país, o puede tener la posibilidad de abarcar el país, y es la concesión que le permitiría al Sistema Público de Radiodifusión dar el servicio de triple play, que es todavía 10 veces más caro armar una infraestructura de servicio de internet y de telefonía, que pues por ahora no hay recursos para eso, pero ese es también lo valioso de esa concesión, de esta concesión del sistema público. Y bueno, estas son, digamos, las cifras y los alcances y generales, algunos ejemplos que he comentado, y pues estamos a su disposición para cualquier duda, comentario o información necesaria, diputado y diputadas. Muchas gracias. Gracias por su exposición.
Para continuar con esta reunión, se procede a la primera ronda de participación de las y de los diputados representantes de los grupos parlamentarios, por lo que solicito a la Secretaría registre a las y a los diputados que quieran hacer uso de la voz hasta por 3 minutos. Por instrucciones de la presidencia, se procede a la intervención de las y los diputados integrantes de los grupos parlamentarios en el orden correspondiente. Y tendrán la palabra hasta por 3 minutos las y los siguientes legisladores. Del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, el diputado Andrés Pintos. Del Grupo Parlamentario del PAN, la diputada Mariana Gómez del Campo. Del Grupo Parlamentario de Morena, la diputada Rosa Hernández Espejo. Hago de su conocimiento que fue agotada la lista para las intervenciones. Adelante, por favor, diputados. Diputado Mario Pintos, por favor. Andrés Pintos, por favor. Gracias, presidente Luis Mendoza. Muchísimas gracias, compañeros legisladores, medios de comunicación que atienden a esta mesa de trabajo. Presidente Genaro Villamil, bienvenido. Esta es su casa y aceptadas las disculpas, por supuesto, y a todos nos puede pasar. Los medios públicos que usted representa deben de tener, creemos nosotros, como objetivo a través de sus contenidos, primeramente enriquecer la discusión y reflexión pública, además de promover la integración nacional, así como la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional. Bajo lo anterior, la pregunta que cuestionaría, porque observamos se fomentan prácticas facciosas o más bien propagandísticas a favor del Ejecutivo o de su movimiento político, y ante esto la pregunta sería, presidente, ¿usted cree que los medios públicos que representan están cumpliendo con los principios de universalidad, diversidad e independencia? Y ante esto mencionado, los medios públicos deben de ser autónomos del gobierno, y eso no está ocurriendo en estos momentos. La siguiente pregunta sería también, ¿cuándo dejarán de ser medios oficiales y realmente serán medios plurales? Muchas gracias. Por favor, el diputado, secretario. La diputada Mariana Gómez del Campo. Mariana Gómez del Campo. Del Adelante, diputada Mariana Gómez del Campo, por favor. Muchísimas gracias, presidente Luis Mendoza. Bienvenido, Genaro Villamil, a esta reunión de trabajo. Con preocupación, digo nuevamente, si revisamos las preguntas que se hicieron el año pasado, seguimos sin respuestas en la mayoría de ellas, si no es que en todas. Y hago segunda a lo mencionado aquí. Vemos desde Acción Nacional con preocupación. Primero, usted publicó en redes sociales que se han hecho biografías, que se han hecho semblanzas sobre los entonces aspirantes a la candidatura presidencial de Morena. En pocas palabras, don Genaro nos dijo que se utilizó al sistema público de radiodifusión para difundir la imagen de los aspirantes de su partido. Y en la Cámara de Diputados cada año se ha aprobado todo el presupuesto que solicitan. Incluso no se ha hecho ningún recorte. Podemos observar que el ejercicio de los recursos sigue siendo para favorecer al gobierno morenista. ¿Nos puede decir aquí a la ciudadanía qué recursos se han aplicado para este fin y si van a continuar haciendo exactamente lo mismo en este año electoral que se avecina y se nota además complicado? Don Genaro, pareciera que no hay vergüenza pública y que hace lo que le dice el presidente de la República. De autónomo, pues de autónomo no está mostrando prácticamente nada el sistema público de radiodifusión. Hemos señalado en varias ocasiones también sobre los contenidos tendenciosos, la transmisión de expresiones y movilizaciones en favor nuevamente del gobierno morenista. Y las expresiones contrarias o protestas pues no aparecen en los mismos espacios, ¿no? Por supuesto no hay equidad, y desde hace años se le ha pedido al sistema y a sus emisoras que puedan aplicar los principios rectores que establece la ley del propio sistema.
Entonces, yo veo aquí, insisto, con mucha preocupación, qué es lo que va a pasar de cara al proceso electoral 2024. ¿Va a seguir favoreciendo a Morena? Y de no ser así, ¿qué mecanismos se van a utilizar para blindar esas conductas antiéticas? Insisto, hay preocupación porque hoy el país no está para más polarización y tristemente usted no ha hecho su trabajo como presidente del Sistema Público de Radiodifusión. Escucharé atentas sus respuestas. Muchas gracias, presidente Luis Mendoza. Gracias, diputada Gómez del Campo. Adelante a la diputada, por favor. Rosa Hernández. Adelante, diputada, por favor. Muchas gracias, presidente, con su venia. Pues bienvenido, maestro Genaro Villamil Rodríguez, a esta Casa del Pueblo, a este análisis del presupuesto 2023 y 2024, particularmente del ramo 43, acerca del Instituto Federal de Telecomunicaciones y del sector del Sistema Público de Radiodifusión, el 47. Y lo felicito, qué bueno que ya se está produciendo en el Sistema Público de Radiodifusión, se producen contenidos propios, contenidos nacionales. Felicidades a todo su equipo de colaboradores, compañeras y compañeros, guionistas, productores, reporteros. Muchas felicidades porque ustedes sí producen, no como era antes, que solo compraban contenidos, se importaban contenidos extranjeros, con otras culturas, con otros contextos educativos que no eran los mexicanos y que ahora sí se está haciendo. Así que lo felicito, director, y también por ese aumento en la cobertura, un 20% de aumento en la cobertura en estos 5 años, pues habla de que hay un gran trabajo detrás de su cargo, y por eso pues nos sentimos muy contentos en el grupo parlamentario de Morena. Y pues es que los medios públicos dejaron de ser oficialistas, son oficiales, no oficialistas. Hoy la radio y la televisión del Estado mexicano están al servicio de las y los mexicanos, y aunque no les guste a algunas y a algunos, pues los contenidos son los contenidos. La nota es la nota, con todo respeto, pero la nota no tiene distingo, la nota es la nota. Y en este sentido, el Gobierno de México, encabezado por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, ha enfocado sus esfuerzos en garantizar el acceso a la información. El Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano es una alternativa para la sociedad, allá donde no llegan las estaciones comerciales, porque sus intereses son comerciales, allá llegan, y qué bueno, cada día más, con más cobertura, pues este tipo de medios como el que usted dirige, porque el interés es social y no lucrativo. Y pues para apuntalar este cometido, en el último año, el Instituto Federal de Telecomunicaciones otorgó al Sistema Público de Radiodifusión 6 nuevos títulos de concesión de televisión digital con vigencia de 15 años. Estos títulos permitirán transmitir la señal de Canal 14 en Guamúchil, Sinaloa, en Huimanguillo y Cárdenas, Tabasco, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, Orizaba y Córdoba en Veracruz, Valladolid, Yucatán y en Tehuacán, Puebla. Pues celebramos que la señal de los medios que pertenecen a las y a los mexicanos lleguen a más lugares. Las y los diputados de Morena vemos con gran preocupación cómo las campañas pagadas por la oposición y un sector minoritario descontento con la eliminación de sus privilegios polarizan y fomentan el odio a base de mentiras. El espectro radioeléctrico es un bien de la nación que está siendo mal utilizado. A diferencia de sexenios anteriores, hoy no se paga a las grandes televisoras por hablar bien del gobierno, la estabilidad económica, las obras públicas y los programas sociales que hablan por sí solos. En este sentido,
señor Genaro Villamil, me permito plantearle las siguientes preguntas. ¿De qué manera afecta a las concesiones públicas las campañas de desinformación por parte de los medios privados en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador? Bajo la responsabilidad del cargo que noblemente ostenta, ¿nos puede decir cuáles son las acciones del sistema público de radiodifusión para el fortalecimiento de las concesiones comunitarias e indígenas? Gracias por sus respuestas. Hago del conocimiento del diputado presidente que fue agotada la lista de intervenciones. Gracias, diputada secretaria. Concluida la primera ronda de participación, tiene el uso de la palabra el presidente del Sistema Público de Radiodifusión para dar respuesta hasta por 20 minutos. Adelante, por favor. Pues muchas gracias, diputado Andrés Pinto. Los principios de universalidad, diversidad y ampliación de cobertura pues son siempre principios que rigen la aspiración constante, ¿no?, de los medios públicos y son nuestra guía, nuestro eje, es lo que está en el espíritu de la ley del SPR y lo que está en el espíritu de prácticamente cualquier medio público. Entiendo que haya diferencias y puntos de vista distintos, porque a unos les parece oficialista, a otros les parece tibio. Por ejemplo, a algunas personas simpatizantes del actual gobierno o del actual partido gobernante les parece molesto o tibio que tengan ciertos programas en Canal 11, por ejemplo, donde se critica o se cuestiona muy duro, y sin ninguna cortapisa al presidente de la República o a las medidas de gobierno de la 4T, y que son programas que también nosotros hemos reproducido en el Canal 14, es decir, primer plano, como el programa Primer Plano, como el programa de Dinero, que constantemente en redes, y ya lo he explicado, pero pues lo vuelvo a explicar, me dicen que ¿por qué siguen ahí? María Amparo Casar, es decir, también entiendo que hay una crispación de algún lado, pero también, y eso lo he dicho siempre, es decir, el hecho de que tengan esa voz y ese espacio, pues es un espacio y una voz en legítimo uso de su libertad de expresión. Y por supuesto no se van a cancelar programas por razones ideológicas, programáticas o de diferencias políticas. En todo caso se cancelan programas porque ya no tienen audiencia o ya no hay dinero o ya no hay recursos para poderlos sostener. Si esos programas están ahí es porque tienen audiencia, porque hay recursos para seguir y porque son necesarios para la pluralidad. Yo creo que lo importante es que construyamos una plataforma de comunicación pública más allá de las diferencias ideológicas. Por supuesto, cuando tú tienes un proceso de transformación y de cambio, no solamente a nivel político, sino también a nivel mediático, pues los ánimos se exacerban, ¿no? Y yo digo, perfecto, asumo el reto y el compromiso de hacer una televisión pública y unos contenidos en plataformas públicas más plurales. Solamente también me encantaría que con esa misma vehemencia se le pidiera esa pluralidad, esa diversidad a las otras concesiones de un bien público que son las concesiones comerciales, ¿sí? Es decir, el reclamo es de un lado y de otro, y yo asumo este reclamo, pero también creo que estamos en un ecosistema en estos momentos, como lo planteaba la diputada Rosa Hernández, pues en donde justamente este lunes les dije a los
compañeros que les estaba dando el curso, es que pasamos de aquel aforismo o de aquella frase de Emilio Azcárraga Milmo de soy un soldado del PRI y del presidente, que la aplicaron durante 30 años, a soy un enemigo del presidente y del partido gobernante. O sea, nos fuimos, o más bien la gran mayoría de los medios se fueron al otro extremo, ¿sí? ¿Qué es lo que están haciendo los medios públicos o qué están haciendo los medios públicos? Dar una alternativa de comunicación a ese ecosistema mayoritariamente crítico, con clarísima, o sea, con evidencia clarísima. Entonces, esa es la función también de los sistemas públicos. Nuestra función es ser equilibradores del debate público y de la información que se está pues difundiendo en el aire, en la televisión abierta, en la radio y en los medios digitales. Y entro aquí a la pregunta de la diputada Mariana Gómez del Campo. A ver, diputada, le agradezco mucho que lea mis redes sociales, pero le agradecería muchísimo más que viera el Canal 14. Es decir, lo que yo dije en las redes, en mis redes, es que habíamos producido semblanzas de todos los aspirantes en un programa que se llama Sucesión 2024, y en esa lista, lo que pasa es que nos ordenó el INE, no solamente nos ordenó, el INE mandó una notificación incluso intimidatoria al reportero que hizo esas cápsulas, con una serie de preguntas sobre los criterios periodísticos que se utilizaron. En fin, eso también lo podríamos explicar aquí en extenso, pero eran cápsulas de 3 minutos, y quienes aparecían en esas cápsulas o quienes mostraban las pequeñas semblanzas en esas cápsulas eran todos los que estaban inscritos hasta ese momento en la contienda tanto de Morena como de el Frente Amplio Opositor. Era una tómbola donde se sacaba el nombre, y están ahí los programas, están ahí en YouTube, están ahí, yo se los puedo enviar. Es decir, no eran solamente para los aspirantes dentro de la disputa por la coordinación de la Cuarta Transformación. Aparecieron incluso cápsulas de Silvano Aureoles, de Jorge Luis Preciado, estaba por hacerse la de Xóchitl Gálvez, estaba también pendiente de producirse y de difundirse la de Beatriz Paredes. Pero además es lo normal, eso es lo normal, o sea, es lo que debería hacer cualquier programa informativo que va a abordar un proceso de cambio político en el 2024. Y reitero, la regla de ese programa y de otros programas que tengan que ver con la contienda del 2024, y ahí entro a responderle lo que usted me propone del 2024, es el mismo tiempo, aire a una o a un aspirante hay que darle al otro en los espacios informativos. En los espacios de opinión, pues sí es un poquito más difícil estarle midiendo la opinión positiva, negativa o neutra a quienes están debatiendo. Eso creo que… Pero también es importante tener voces de la oposición o del Frente Amplio Opositor, y los invito, porque ¿qué ha pasado? También ha sucedido, yo me llevo muy bien o me llevaba muy bien hasta, yo creo que me sigo llevando muy bien con la senadora Xóchitl Gálvez. 2 veces la invité, no hubo respuesta. También entiendo que cada aspirante o cada figura política pueda tener una estrategia política, pero sigue abierta la invitación, y sigue abierta la invitación a todas aquellas y todos aquellos aspirantes, tanto de un partido como de otro, de participar en justamente los contenidos que pues tenemos que realizar para informar sobre el proceso del 2024. Y la verdad es que no creo que ningún partido necesite de un sistema público para ganar o no ganar una contienda electoral. Nosotros no existimos para los partidos políticos, existimos para las audiencias, existimos para que
esas audiencias estén informadas, tengan el contraste o tengan los elementos de juicio y de análisis político. Esta sería mi respuesta. A la compañera diputada Rosa Hernández, ¿de qué manera afectan las campañas de desinformación? Bueno, afectan mucho porque no es solamente un tema de contienda de partidos. A ver, la desinformación afecta tanto a unos como a otros, es decir, afecta tanto al gobierno, al partido gobernante, como a los partidos de oposición o a los gobiernos que son de otro signo distinto al de Morena. Es decir, la desinformación, eso sí, es quizá una de las grandes plagas de este ecosistema comunicativo contemporáneo, porque por un lado, la gente, eso están ahí los estudios, la gente se fija 6 veces a 1, o sea, 6 veces más en una fake news que en una información normal. Es decir, hay una estrategia de crear noticias falsas para llamar la atención y para viralizar en plataformas digitales, porque desgraciadamente ese es el incentivo, llamar la atención, alterar y desinformar. Es mucho más atractivo a veces para ciertas audiencias o ciertos usuarios que tú hables de que una vacuna te puede inocular un chip, ¿no? Un chip de alguna de los países que han fabricado la vacuna, a que tú digas sensatamente de qué se tratan las vacunas contra el COVID, por poner un ejemplo. Entonces, yo creo que la desinformación es un fenómeno que no solamente afecta a un lado o al otro, afecta a todos. El compromiso del SPR que yo asumí en mayo del 2020 en una conferencia matutina por a invitación del presidente fue hablar de este fenómeno que la OMS, la Organización Mundial de Salud, definió como infodemia, y nos comprometimos desde el Sistema Público de Radiodifusión a hacer un mecanismo de desmentido o de aclaración de las noticias falsas en materia de COVID, y hemos sostenido ese sistema hasta ahora en otro tipo de temas políticos, temas sociales, ahora con el conflicto en Medio Oriente. Evidentemente la desinformación se ha potenciado. Es un fenómeno que va más allá de un gobierno, de un partido, es un fenómeno de la nueva era comunicacional, del poder del algoritmo, del poder del incentivo que tienen los generadores de contenidos, en donde la gran mayoría pues no tienen tampoco ni rigor periodístico, ni oficio periodístico, y eso también es uno de los desafíos que tenemos todos. Desde el lado del SPR hemos asumido por lo menos capacitar y combatir la desinformación o decir cuando sean noticias falsas, desmentirlas. Y por supuesto, creo que esa es una tarea de todos. El INE, el Instituto Nacional Electoral, empezó a hacer un sistema de fake news o de desmentido de fake news. Espero que lo siga alimentando. Y así, las instituciones públicas, incluso la misma Cámara de Diputados o la misma área de comunicación social del Congreso de la Unión o de la Cámara de Diputados o del canal del Congreso, podría perfectamente tener un sistema de desinformación. Es decir, tenemos que, esa es la pequeña vacuna, las labores de fast-checking y de contraste para poder combatir esta epidemia, que sí es una epidemia muy delicada, muy fuerte, porque afecta a toda la población. Y afecta porque, desgraciadamente, la espectacularidad de los rumores o de la desinformación a veces puede más que los datos sencillos y sensatos. Eso serían mis respuestas, diputado. Muchas gracias.
Gracias. Procede. Perdón, se me olvidó responderle a esta pregunta de cuáles son las acciones del Sistema Público de Radiodifusión para el fortalecimiento de las concesiones comunitarias e indígenas. Exactamente en este mes, 12 de octubre, firmamos un convenio de participación y de colaboración con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, con el INPI. Nos tardó 3 años en poder concretar ese convenio, porque también el INPI estaba en un proceso de reorganización para darle apoyo, capacitación y contenidos a las 22 frecuencias de radio indígena, que si no me equivoco son 22, las que tiene el INPI, 23. Acaban de abrir una radio yaqui en Sonora, con una gran potencia. Y les platico aquí la idea que yo mismo planteé en el INPI, cuando firmamos el convenio y se estaba iniciando este curso de la nueva Universidad de Lenguas Indígenas. La existencia de un sistema público de radiodifusión como el SPR permite, por ejemplo, que se pueda multiprogramar en determinados estados donde hay mayor población o presencia de población indígena, un horario o un canal específicamente de contenidos indígenas en televisión. Es decir, lo que es difícil es tener una señal nacional que tenga puro contenido en lenguas indígenas, porque además son más de 60 y más de 360 variables, ¿no? Pero lo que sí se puede hacer es que, por ejemplo, en Oaxaca, donde hay la mayor presencia de hablantes, o en Guerrero, o en Chiapas, donde hay la mayor presencia de hablantes en lenguas originarias, multiprogramar en esa banda de frecuencia donde tenga el SPR su programación, un canal o un número de horas, si no se tiene la producción completa, en lenguas indígenas. Creo que eso también es la posibilidad y la riqueza que da la multiprogramación. La diversidad, a final de cuentas, lo que le llaman la programación a la carta, de acuerdo a las zonas, a las regiones de cada uno de los estados del país. Muchas gracias. Procedemos ahora al derecho de réplica por parte de los representantes de los grupos parlamentarios hasta por 3 minutos. Solicito a la Secretaría registrar las intervenciones en el orden aprobado. Hago del conocimiento de la presidencia, se registraron para réplica los siguientes integrantes. Del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, el diputado Andrés Pintos. Del Grupo Parlamentario del PAN, la diputada Mariana Gómez del Campo. Y del Grupo Parlamentario de Morena, la diputada Rosa Hernández Espejo. Adelante, diputado Andrés Pintos, por favor. Sí, gracias. Presidente Genaro Villamil, bueno, podemos estar nosotros a favor, o nos puede gustar o no nos puede gustar, esto es algo pues independientemente de cada persona, ¿verdad? Tenemos una gama de canales y uno siempre le va a poner el que nos llame la atención y podremos estar de acuerdo o en desacuerdo de los contenidos y eso ya depende de cada uno. Nuevamente le agradezco que cada año esté aquí con nosotros, cosa que no pasa, estoy en la Comisión de Deporte y es año tras año que pedimos la presencia de Ana Gabriela Guevara y no viene, es un pequeño paréntesis de eso. Yo me quedé con las ganas más bien se me fue una pregunta, creo que ya no sería réplica, sería hasta la siguiente, ¿verdad? Hasta la siguiente ronda y también recordarle a todas las diputadas y diputados que todas las preguntas que ustedes deseen me las pueden hacer llegar por escrito y yo se las envío al funcionario para que él a su vez nos las conteste y nos las haga llegar de vuelta. Bueno, yo agradezco las respuestas, bueno, me espero ya a la siguiente ronda, gracias. Adelante, diputada Mariana Gómez del Campo, por favor. Muchísimas gracias, presidente. Bueno, pues no fueron respondidas las preguntas como me hubiese gustado, don Genaro Villamil, y no quiero dejar pasar esta oportunidad para recordarle el tema de las antenas fantasma, porque ustedes en el Sistema Público de Radiodifusión
otorgaron contratos para construir antenas que no se han colocado. Creo que no podemos dejar de mencionarlo. Esto por un lado, y por otro lado sí creo que son dos canales totalmente oficialistas. Me encantaría que algún día nos sentáramos a hacer un análisis de estos para que compruebe que sí son canales que están totalmente informando con lo que usted gusta informar del gobierno federal, y no nada más eso, del partido de Morena, que se diga como es. Y quisiera, presidente, si no hay inconveniente, poder presentar un video muy corto para que aquí ustedes, integrantes de esta comisión tan importante, y Genaro Villamil, me parece clave, porque a lo mejor el que no ha visto bien los canales es usted, un video para que vea qué es lo que se presenta dentro de los canales. Adelante, si no hay inconveniente, presidente. Adelante, diputada, por favor. Gracias. No sé si se está escuchando, presidente. Yo acá desde el Zoom no escucho. Sí, sí se escucha, diputado. Gracias. Agradezco tu participación, diputada. Por cuestiones de Muchas tiempo, gracias, presidente. damos la palabra, por favor, a la diputada Rosa Hernández. Adelante, diputada, con tu participación. Gracias, presidente. Con su venia, pues este video es una muestra más de cómo la oposición produce la infodemia, ¿verdad? Tergiversa y manipula. Qué lástima que se puso un video y no se dicen las cosas mejor, para eso estamos, pero pues es un video que se ve claramente que es propaganda de la oposición en contra del sistema. Y yo solo recordar aquí, pues lo que hizo el Partido Acción Nacional cuando gobernó, cómo manejó los medios públicos, en especial el caso de Fernando Sariñana. Él quiso desaparecer, eliminar el Canal 11, el programa de una excelente periodista
una maestra del periodismo y de la crónica urbana, la maestra Ana Cristina Pacheco, que con su programa Aquí nos tocó vivir. Nada más para que refrescar la memoria, porque a veces la oposición es muy desmemoriada y no recuerda cómo manejaron ellos los medios públicos cuando tuvieron el poder. Es cuanto, presidente. Agotada la lista de intervenciones, diputado presidente. Ahora se procederá a la segunda ronda de participación de las y de los diputados representantes de los grupos parlamentarios, por lo que solicito a la Secretaría registre a las y a los diputados que quieran hacer uso de la voz hasta por 3 minutos. Por instrucciones de la presidencia, se procede a la segunda intervención de las y los diputados integrantes de los grupos parlamentarios en orden creciente. Del grupo parlamentario del PAN, el diputado Miguel Ángel Monraz, y del grupo parlamentario de Morena, diputada Cristina Vargas. Adelante, por favor, diputado Monraz. Gracias. Insistir en mucho de lo que ha preguntado mi compañera Mariana. Desde el 2022, en el marco de la mesa del trabajo previo a la aprobación del presupuesto 2023, fue hecha pública información sobre las licitaciones y contratos pendientes que dieron lugar a denuncias por incumplimiento. Simplemente ampliar, por favor, la información porque no ha quedado claro el punto de la pregunta de la compañera diputada Mariana, y sí insistir en ese tema para tener mucho más elementos al respecto, por favor. Adelante, por favor, el diputado Andrés Pintos, que había solicitado la voz, por favor. Gracias, presidente. La pregunta sería, hay un aumento del 15% del 2023 a lo que viene en el 2024. ¿Cuál es la audiencia efectiva y real de su canal más visto y quién mide esa audiencia? La siguiente pregunta es que si ha aumentado las audiencias o rating con motivo de estos incrementos de recursos presupuestales y espectrales. Adelante, por favor, diputada, adelante. Sí, buenas tardes, compañeros legisladores, legisladoras. Me permito presentarme, me sumo a esta comisión. Soy la diputada María Cristina Vargas Osnaya, del Distrito Cuarto, Isidro Favela, Nicolás Romero. Señor Genaro Villamil Rodríguez, sea usted bienvenido, así como su equipo de trabajo. Presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. De acuerdo con el artículo 6 de la Constitución Política, la radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado debe garantizarlo, en condiciones de competencia y calidad. La radiodifusión debe fomentar los valores de la identidad nacional, preservando la pluralidad y la veracidad de la información. La función social de los medios públicos radica en la promoción del conocimiento, los derechos humanos y las libertades, con una visión que dé cabida al pluralismo político, social y cultural de México. Es ahí donde está la importancia de contar con un sistema público de radiodifusión del Estado mexicano sólido, dinámico y transparente. Esos han sido los objetivos del Gobierno de México en estos últimos 5 años. Es por ello que reconocemos los esfuerzos del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano por ampliar su cobertura nacional, que ahora es de 71.11%, con 42 estaciones en 29 estados del país. Destacan las 4 nuevas concesiones de televisión radiodifundida digital, las cuales estarán vigentes hasta el 2037, beneficiando a 1.046.171 habitantes. Y es que México requiere de medios de contenido que alienten a la reflexión, que proporcione información imparcial, clara y sin cortapisas. Medios que antepongan los intereses de la audiencia por encima de los intereses de unos cuantos.
medios transparentes que digan la verdad, que no mientan ni manejen la información a su propia conveniencia. Es por ello que me permito hacerle las siguientes preguntas. El Sistema Público de Radiodifusión ha informado sobre la construcción de la infraestructura necesaria para llevar su señal a más localidades y también del incumplimiento contractual de varias empresas que llevarían a cabo la instalación de equipo necesario. ¿Qué ha pasado con esas denuncias que ha interpuesto el Sistema Público de Radiodifusión ante la Fiscalía General de la República por incumplimiento? Número 2. El Sistema Público de Radiodifusión ha manifestado su compromiso por continuar trabajando para ofrecer más y mejores contenidos, incrementar la calidad de su señal, todo en beneficio de sus audiencias y de la población del país. ¿Qué acciones llevan a cabo para atraer a la radio y televisión públicas a nuevas audiencias sin perder su esencia social? Por sus amables respuestas, gracias. Es cuanto. Agotada la lista de intervenciones, diputado presidente. Gracias, diputada. Concluida la segunda ronda de participación, tiene el uso de la palabra el presidente del Sistema Público de Radiodifusión. Muchas gracias, diputado, y muchas gracias, diputados y diputada. Diputada Mariana Gómez del Campo. Empiezo con los datos para que no se nos vayan a ir. Y ahorita también respondo a lo de las antenas y también a lo de los contratos rescindidos. El 2019 nosotros firmamos el SPR Canal 14 más el Canal 11 más Canal 22 y Capital 21, un contrato de contratación de servicios de audiencia con una empresa que se llama HR Rating. Desde entonces, esa empresa es la que nos ha estado midiendo el nivel de audiencia. Siempre con el tema de las audiencias hay mucha polémica por el tipo de empresa que la dirija o la que la haga, pero lo importante es que haya una empresa, ¿no? O un sistema de medición permanente, ¿no? El diputado de la Cámara sabe perfectamente de lo que hablo porque es lo que permite tener la certeza de la medición, que es lo que no sucede muchas veces en la radio. La radio tiene varios métodos y varias empresas de medición. En el caso del SPR, cuando yo llego, el SPR administra directamente el Canal 14, ¿no? El Canal 11 no depende directamente de mí, por supuesto, depende de la SEP y sobre todo del Instituto Politécnico Nacional, pero a final de cuentas sabemos cómo están las audiencias de uno y de otro. Y el Canal 22 depende de la Secretaría de Cultura Federal, es una concesión otorgada a la Secretaría de Cultura Federal. El promedio de audiencia en el Canal 14 estaba entre 450 y 500,000. En estos momentos, y aquí voy a dejar esta cifra de audiencias, estamos en un promedio de enero a septiembre de este año de 2,402,000 en televisión abierta en el 14. De enero a diciembre del 2022 tuvimos un promedio de 2,169,000. Quiere decir que en un año el porcentaje de crecimiento de audiencias televisivas ha sido de 10,72%, casi 11%, que no es fácil en una época en donde la deserción de las audiencias en televisión abierta es muy fuerte. Lo cual quiere decir, y aquí quiero también reiterarlo, que la televisión sigue siendo muy importante. La televisión abierta como medio de comunicación sigue siendo muy importante porque hay un 60% de la población en México que no tiene acceso a internet o acceso a televisión restringida o de paga y no tiene los recursos para pagar lo que significa una renta de televisión de paga.
Entonces, sigue siendo muy importante, ¿sí? O sea, no hay que olvidar eso, porque también está la pregunta, ¿por qué se construye una infraestructura de televisión abierta en medio de un proceso en donde la televisión abierta va de rezago? Lo vimos en la pandemia. Al contrario, la televisión abierta fue, y creo que se los comentó el comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, la pandemia fue la demostración de cómo la televisión abierta seguía siendo indispensable para temas como la educación a distancia, todo lo que fue Aprende en Casa, para temas de difusión de información de materia de salud, en fin, creo que eso es muy importante y lo que demuestra es que hay audiencia y que hay una audiencia en crecimiento. En la audiencia promedio, esta se la voy a dejar, diputado, no tengo la del Canal 11 así en este formato, pero les puedo mandar. Creo que es importante ver los dos canales. Canal 11, digamos, es el que tiene más audiencia, tiene 66 años de antigüedad. Tiene una audiencia promedio de 3.100.000 a 3.200.000. El crecimiento también de la audiencia del Canal 11 ha sido casi al parejo del crecimiento del Canal 14, aunque evidentemente tiene muchísima más infraestructura, muchísima más capacidad de producción y muchísima más tradición en la audiencia mexicana, ¿no? Lo que yo he comentado cuando me lo preguntan es, lo importante es que hayan identificado dos canales, así como lo hizo o es el modelo de la BBC británica, tiene 4 canales. Un canal es para un estilo o un perfil de audiencia y el otro canal es para otro perfil de audiencia. Nosotros hemos querido que el Canal 14 sea para un perfil de audiencias más joven, que sea el canal de experimentación en términos de formato, de narrativas, y sobre todo que sea un canal informativo y, como dice su lema, un canal de las causas sociales, de las causas que tienen que ver con la ecología, con el medio ambiente, la diversidad, todos los nuevos, las nuevas agendas de derechos, obviamente, toda la gama de propuestas del feminismo y de estas revoluciones culturales que están pasando en esta sociedad. Esa es, digamos, la vocación del Canal 14. Y así la del 22, que es un canal de nicho, que tiene una audiencia muy fiel y muy leal en relación con la cultura, y el caso del Canal 11. Creo que esta es mi respuesta, pero si es necesario más datos, con mucho gusto, diputado. En relación con lo planteado por la diputada Mariana Gómez del Campo y también por el diputado Miguel Ángel Monraz. Perdón, es que le había puesto Monreal, pero yo creo que Monraz, perdón. No, perdón, es que desde aquí no veo. A ver, en primer lugar, no son antenas. O sea, no soy el Chavo del Ocho, ni el Chapulín Colorado. No me robo antenas. En primer lugar, son torres de transmisión. O sea, son torres de transmisión. Las antenas son otras. Las torres de transmisión son, evidentemente, donde implica un mayor esfuerzo, mayor inversión, porque además una torre de transmisión de la señal radiodifundida en televisión tiene que estar en un sitio alto, es decir, en un cerro, en un lugar que alcance a cubrir, a bañar, en una extensión mayor, a diferencia de las torres de telecomunicaciones que lo que buscan es la proximidad, ¿sí? O la última milla. En el caso de la televisión y de la radio bañan. Bueno, todo esto es parte de la dificultad a veces de que la construcción de las torres de transmisión estén en los tiempos y en los momentos que
los contratos se establecen. Y por tanto, hemos tenido en varios casos, sobre todo en la primera etapa, que fue la etapa más difícil del sistema público de radiodifusión, en la primera etapa se rescindieron varios contratos, ¿no? Y se volvieron a licitar. Quizá el error principal fue que tardáramos algunos meses en volver a licitar. Pero lo que la compañera diputada Gómez del Campo y también el diputado están haciendo referencia es a un reportaje que salió difundido en Latinus hace un año, en donde el reportaje solo se queda con datos relacionados a un proceso. Por ejemplo, el caso de la torre de transmisión de Acapulco, nosotros efectivamente la licitamos en 2 ocasiones, en la primera con tal y tal número, está ahí la respuesta que le dimos al reportaje de Latinus, a una empresa llamada Smart Drilling. Latinus, en su reportaje, omite mencionar dolosamente que ambas empresas incumplieron con sus obligaciones, por lo cual estos contratos fueron rescindidos conforme a los que establece la ley de rescisión de contratos. Asimismo, en el caso de la empresa Acoiza, que también fue mencionada en el reportaje, los incumplimientos dieron pie a la presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República y ante la Secretaría de la Función Pública. En estos momentos, octubre de 2023, hay la empresa que está construyendo la torre de Acapulco, es Triple Play, si no me equivoco, Triple Play SADCB, y el compromiso de la empresa y el contrato es que en noviembre de este año ya esté terminada la torre de transmisión de Acapulco. En el caso de Cancún, que también se menciona en ese reportaje, la empresa constructora de la torre de transmisiones de Cancún ya la terminó, ya está lista, solamente necesitamos equipamiento de la caseta, que ya también está construida, y este año, este mes o el próximo mes, en noviembre, ya Cancún, que es una de las ciudades más importantes en términos poblacionales del país, que son 1.7 millones de habitantes, va a tener una señal ya de Canal 14, que va también a incluir la multiprogramación del Canal 11, del Canal 22, etcétera, ¿no? Eso es lo que yo tengo que decir del tema de las torres. Por supuesto, está el informe que nosotros presentamos ante la función pública y está el ejercicio del gasto que hemos hecho de estas torres de transmisión y de estas casetas, ¿no? Entonces, está también, obviamente, es muy importante esta pregunta porque la función de la Cámara de Diputados es de fiscalización también. Entonces, estamos en la mejor disposición de siempre informar en relación con este tipo de casos. También podríamos hacer una reunión de trabajo con un mayor detalle de todas las estaciones que están mostradas en el mapa, ¿no? No hay, la verdad es que no me dedico a robar, ni mucho menos a llevarme antenas, ¿no? ¿Sí? Esa no es mi función. No tengo ningún interés absoluto en ninguna empresa constructora, ¿sí? Pero obviamente, pues el medio que difundió esta información, pues es exactamente un modelo de desinformación. Agarro información parcial, no consulto a la fuente original y hago inferencias y derivaciones, agarro una fotito por acá de Instagram, una fotito por acá del otro lado y hago una mezcolanza. Mi paisano Carlos Loret de Mola lo que hizo fue, en términos mayas, un check, es decir, una revoltura presentada, a final de cuentas, como si fuera un reportaje. Ese es uno de los principales problemas de la desinformación, cuando lo que importa es golpear y no el rigor ni la veracidad de los datos. Esto que estoy diciendo también lo respondimos, le enviamos una respuesta a Latinus, pero pues, evidentemente en un proceso de desinformación no importa la respuesta o la aclaración,
Lo que importa es el golpe y continuar y continuar. Pero bueno, creo que esto es lo que tenía yo que responder. Y en relación con Acoiza, ¿cómo está la situación con la Fiscalía? ¿Sí? Le cedo la palabra al director jurídico, que es el que está llevando el tema justamente de la rescisión de la empresa Acoiza, ¿no? Buenas tardes, presidente de la comisión, diputadas, diputados. A esta respuesta en particular, simplemente señalar que en términos de la ley de adquisiciones y la ley de obra pública y servicios relacionados con las mismas, cada vez que una institución pública, un ejecutor de gasto, determina iniciar el procedimiento administrativo de rescisión de contrato ante el incumplimiento de algún proveedor o contratista, se sigue un procedimiento establecido en la propia ley, ¿no? Evidentemente, la finalidad es recuperar el recurso público en caso de que se haya entregado y este no se haya ejercido o aplicado de manera correcta. Una de las medidas correctivas más importantes que el Sistema Público de Radiodifusión implementó a raíz de estos reiterados incumplimientos de contratos fue la opción de dejar de dar anticipos a las empresas y pagar sobre trabajos ejecutados. Evidentemente, las empresas como particulares tienen la opción de ejercer sus derechos y oponer sus defensas ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. De no ser así, estaríamos en un régimen en donde el Estado puede avasallar a cualquier particular. Y me parece que en una democracia constitucional como en la que vivimos actualmente, pues cualquier particular puede oponer sus defensas. Estos asuntos se encuentran actualmente radicados en diversas salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y en el caso de la Torre de Acapulco en lo particular, derivado de una falsedad de declaración en el tipo de material utilizado para la fabricación de la torre, es decir, al haberse utilizado un acero de menor calidad que el ofertado y pactado en el contrato, pues bueno, esto dio origen a una conducta ilícita que está prevista y sancionada por el Código Penal Federal. Y pues bueno, una vez dando la vista a la Fiscalía General de la República, ustedes lo saben, el sistema únicamente se vuelve un coadyuvante en la proporción de información y el proceso sigue ante la Fiscalía General de la República y estaremos en su momento, cuando tengamos una determinación en firme, informando a esta Cámara y a cualquier autoridad de cualquier resolución a la que se haya arribado. ¿Sería cuánto, presidente? Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que nada más hay una para la diputada Mariana, ¿o lo dejamos? Adelante. Sí, bueno, sí, no sé si… Solamente Sí, nada adelante, más un María. detalle, puesta para la reunión de trabajo para que podamos ver el tema de las antenas, torres, como quiera llamarle, pero que podamos hacer una revisión al respecto. Perfectísimo. Gracias. Perfectísimo, diputada. Yo creo que es muy importante que ustedes tengan esa información puntual, sitio por sitio, torre por torre, contrato por contrato, de cómo ha sido el desarrollo y con muchísimo gusto. Y de lo demás, pues bueno, ¿qué le puedo comentar? Creo que respeto también mucho su libertad de expresión y su observación y su punto de vista sobre el canal. También nosotros tenemos un punto de vista diferente, pero a final de cuentas creo que eso es lo importante. La posibilidad de respetar la libertad de expresión de unos y de otros sin callarnos o sin estigmatizar. Insisto, la invitación y la participación de figuras o fuerzas de la oposición, las puertas siempre están abiertas para participar en las señales de los medios públicos y, por supuesto, estamos cubriendo las manifestaciones en pro y en contra de alguna política de gobierno. En estos momentos estamos cubriendo en los noticieros la protesta de los trabajadores del Poder Judicial. Es decir, pues esa es nuestra labor, esa es la labor informativa. Es muy probable que a unos les guste el acento en unas cosas y en otras no. Pero qué bueno que recordó la diputada a Fernando Sariñana. Yo no soy Fernando Sariñana, no hago negocios con la señal pública, autocontratándome como productor y
pues sí sería bueno también, si vamos a revisar la administración de las torres de transmisión del SPR, revisemos los primeros contratos que le tocaron precisamente a Fernando Sariñana en el OPMA, Organismo Público de Medios Audiovisuales, que fue el antecedente del SPR. Creo que también eso serviría muchísimo. Gracias. Procede ahora el derecho de réplica por parte de los representantes de los tres grupos parlamentarios, bueno, de los grupos parlamentarios hasta por 3 minutos. Solicito a la Secretaría registrar las intervenciones en el orden aprobado. Diputado presidente, se registraron para réplica los siguientes integrantes. Del Grupo Parlamentario del PAN, el diputado Jorge Ernesto Isunza Armas, y del Grupo de Morena, diputada Marta Alicia Arriola, su servidora. Adelante, diputado Jorge Insunza. Muchas gracias, con el permiso de la presidencia. Y pues desde luego, aunque ya le han dado la bienvenida varias veces, pues bienvenido el señor Genaro Villamil, representante del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Y bueno, yo quería hacerlo a modo de pregunta, pero el formato no le da oportunidad de tener una respuesta, se lo voy a mencionar de otra manera. Primero comentarle que decía aquí la diputada Rosa Hernández que la nota es la nota y hay que ver a qué la nota se refiere la diputada. Yo no voy a cuestionar números del sistema porque eso requiere de un análisis más a fondo y sería bueno que en las mesas de trabajo pues pudiéramos entrar en ese tema, pero con un fundamento, con una análisis muy a fondo de en qué se gastan los recursos públicos. Ya usted nos ha dado ahorita alguna muestra de ello. Me imagino que la diputada se refería, no sé, a espectaculares o bardas que hay por todo el país, que es lo que cuestan una la nota. Y por otro lado, yo le quiero decir, don Genaro, que hay desde luego pues muchas dudas respecto a los temas que usted menciona. Yo no sé si ese mensaje de pluralidad al que usted se refiere ya se lo ha hecho llegar al señor presidente de la República, porque en su programa de todas las mañanas, pues él suele quitarse el papel de jefe de Estado para bajarse al nivel de porrista de su partido político. Y es muy fácil, a través de un medio como La Mañanera, pues denostar, difamar, calumniar a quien no está de acuerdo con ese proyecto político. Sería bueno que usted le hiciera llegar este mensaje porque, por ejemplo, nos acaba de hablar de otro medio y estoy de acuerdo con usted. Son medios que actúan con parcialidad, pero lamentablemente desde La Mañanera también se actúa con parcialidad y creo que no es digno de un jefe de Estado bajarse al ring y ponerse al tú por tú. Decía usted que lo que importa es golpear y pues que hay que ejercer la libertad de expresión sin estigmatizar. Y yo creo que el presidente de la República tiene que hacer su papel de jefe del Estado mexicano y que ese medio que con recursos públicos se transmite a millones de mexicanos sea un medio imparcial y sea un medio que el Ejecutivo pueda utilizar en provecho de todos los mexicanos. Y por último, comentarle, señor don Genaro, que fue muy claro en la exposición que hizo la diputada, en el video que pasó la diputada Mariana Gómez del Campo, cómo influyó en el periodista su papel también, no sé si en favor
de un partido, pero sí en contra de los que mencionó durante su reportaje. El tema y el reportaje de la Marcha Rosa definitivamente queda muy claro que es faccioso, que es totalmente parcial, y pues yo no le puedo hacer la pregunta, pero creo que un medio que también es un medio público con recursos de todos los mexicanos, pues no debe prestarse a favorecer a una u otra facción o partido político. Ese sería mi comentario. Muchas gracias. Gracias, diputado. Adelante, por favor, la diputada Marta Alicia Arreola. Pues muchas gracias, presidente. Señor Genaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, y a todos los funcionarios que lo acompañan. Hace 5 años dio inicio a una gran transformación nacional, una transformación social, política y económica sin precedentes, un cambio de rumbo que alcanza al ejercicio público de los medios de comunicación. Y es que el amaciato entre poder y medios, donde corrían carretadas de dinero a cambio de notas informativas y comentarios a modo, ya son cosa del pasado. No hay más cochupos ni chayotes, lo que ha generado un evidente encono y enojo en pseudo periodistas y empresarios, dueños de medios, cuyos bolsillos se han visto seriamente afectados. Este gobierno no se doblega ante los chantajes ni los caprichos de intereses particulares. En tiempos de la Cuarta Transformación, los medios públicos tienen un solo patrón, el pueblo mexicano. Es por ello que reconocemos la labor del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, que a diferencia de las estaciones comerciales, ofrece información clara y objetiva, poniendo al centro de su programación a la audiencia. Son la radio y la televisión públicas espacios en los que convergen la diversidad cultural y el pensamiento que enriquecen a nuestra nación. Reconocemos el esfuerzo que tan solo en el último año el Sistema Público de Radiodifusión transmitió 8,760 horas de programación, todas orientadas a la formación educativa, cultural, cívica de la población, además de que produjo 339.5 horas de contenido sin interrupción. De acuerdo con los datos de la firma H Credit Rating Agency, en febrero de 2022, la programación del Sistema Público de Radiodifusión tuvo un alcance mensual superior a los 3.4 millones de visualizaciones, cifra que incrementó a los 4.3 millones de visualizaciones en diciembre del año 22. Señor Genaro Villamil, en el Grupo Parlamentario de Morena reconocemos la lucha frontal que desde el Sistema Público de Radiodifusión ha emprendido en contra de la corrupción y el abandono al que los medios públicos que estuvieron sometidos durante tantas décadas. Y en este momento quisiera compartir el tiempo que me falta con la diputada Rosa Hernández Espejo. Por favor, diputada. Adelante, diputada, por favor. Gracias, compañera diputada. Pues aquí aludiendo al compañero que hizo favor de mencionarme, el compañero del Partido de Acción Nacional, que pues yo comprendo que usted no entienda de periodismo lo que es la nota y no la nota, pero yo entiendo que ustedes piensan así, la nota, pero la nota que recibían aquí Genaro García Luna del narco, o la nota que recibía Marta Sagún y sus hijos de Los Moches por sus empresas, ¿recuerdan ustedes? O la nota que recibían aquí en la Cámara los diputados y diputadas del PRIAN para entregar vía sus reformas legislativas, entregar el patrimonio de los mexicanos, Pemex, las minas, Comisión Federal de Electricidad y tantos derechos que nos quitaron. Ahí sí, la nota, en eso piensan ustedes, en la nota. Y yo hablaba de la nota informativa. Gracias, es cuanto, presidente. Damos, obviamente, en el proceso de partidos, damos a Andrés Pintos la oportunidad de su réplica, por favor. Adelante. Gracias, presidente. Referente a los ratings que tienen, que ha estado en aumento, que eso me sorprende, 11% en aumento, y también otra respuesta que dio presidente Genaro,
que es que muchísima gente todavía no tiene acceso obviamente a televisión de paga, ni a redes sociales, ni demás. Entonces sí, realmente sí están viendo el contenido y demás. Pues yo sí voy a hablar porque yo sí estuve en medios, yo fui locutor de radio y entiendo perfectamente todo esto. Y varias veces me jalaron las orejas cuando yo me iba por otro lado y me decían, ¿a dónde va, señor? Usted es por acá. Y realmente pues es lo que pasaba. Y lo que vimos en el video, pues es la línea que traen los conductores. La línea que traen es muy, muy marcada. Y de la manera más respetuosa, yo se los digo a todos, cuidemos los contenidos nada más. Entendemos que la mayoría de los medios de comunicación podrán estar inclinados hacia un lado o hacia el otro, pero no de la manera tan aberrante de lo que vimos aquí en la televisión. Eso sí está bastante triste, bastante feo, y tenemos que cuidar porque bien lo dijo presidente Genaro, mucha gente sí ve los canales y los contenidos que ustedes mismos producen que algunos seguramente son bastante buenos. Lo que vimos ahí, eso no debe de ocurrir. Muchísimas gracias. Agradezco, diputado. Proceder al mensaje de esta presidencia. Agradecemos la explicación que ha brindado esta comisión el presidente del Sistema Público de Radiodifusión, así como las respuestas a las preguntas a las diputados y diputados. Sabemos que estos ejercicios permiten un diálogo abierto entre poderes, también sirven como ejercicio de transparencia para que los ciudadanos sepan que se gasta y en qué se gastan los recursos, desde aquí se aprueba. Presidente Genaro Villamil, desde esta comisión lo llamamos a que se ponga a colaborar y a trabajar de manera seria e institucional con todo apego a la ley del Sistema Público de Radiodifusión y alejado de las preferencias políticas y personales. Los medios públicos en nuestro país han enfrentado una lucha constante por abrirse espacios y contenidos de calidad para, como lo señala la ley, asegurar el acceso al mayor número de personas a contenidos que promuevan la formación educativa, cultural y cívica. Ni los medios públicos ni los mexicanos merecemos tener medios politizados que promuevan la división y la confrontación entre quienes piensan distinto. Lo invitamos a realizar la difusión de información de manera imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional, y no prestarse a ser un instrumento de adoctrinamiento político o ideológico a la historia, si no se lo va a cobrar. Agradezco mucho, se levanta la sesión, siendo las 2:51. Gracias a todos por su presencia. Diputado Hamble, si gusta tomar la palabra, por favor, adelante. Digo, no hay ronda, se acabó el formato. En atención al diputado que estuvo en toda la sesión, con mucho gusto. Ya se concluyó la sesión, pero con el diputado Hamble le hacemos la atención. Si gusta, presidente, no sé cuánto tiempo tenga para el mensaje. 3 minutos, diputado. ¿Le parece si lo comparto con el diputado Amílcar? Bueno, gracias, presidente Luis Mendoza. Primero, por respetar y honrar el derecho de los legisladores a hacer uso de la voz en cualquier reunión de comisión, el cual pues también tiene mi compañero Amílcar Sandoval. Presidente Villamil, bienvenido a la Casa del Pueblo. Solamente quisiera compartir con ustedes algunas experiencias en el sistema público. He tenido la oportunidad de estar en cerca de 10 debates con diputados de Acción Nacional en programas del Canal 14 y otros formatos. Un asiduo visitante, por ejemplo, a esos debates es el diputado Torreblanca, del grupo parlamentario del PAN. Y quiero compartirles que para nada son cómodas las preguntas o los cuestionamientos de periodistas tan profesionales como Luisa Cantú, por ejemplo, que incluso tiene pues experiencia en otros medios, no solamente los públicos, y que en los programas a los que ha asistido se ha criticado al gobierno, se han hecho cuestionamientos a las votaciones de la bancada de Morena aquí en la Cámara de Diputados, y pasa algo muy curioso, porque en este momento no solo hablo como legislador, sino como morenista. Y desde Morena hay cuestionamientos al sistema público de por qué no se inclinan hacia el movimiento. Parece entonces, desde la óptica política, que hay demasiada cancha para la oposición, y lo que interpreto de las intervenciones de mis compañeros y los cuestionamientos es que en realidad sí existe objetividad, imparcialidad, y dependiendo de los contenidos, y lo enfoco en los debates, existe siempre la oportunidad de la oposición para que se pronuncie. De mi parte es todo. Muchas gracias y felicidades por su trabajo, presidente Villamil.
agradecer esta oportunidad. Gracias, Hamlet, gracias, presidente, y gracias también a Genaro Villamil, que está hoy acompañándonos en esta representación popular. A mí me interesaba participar en esta… Recording stopped. En esta… Qué mala onda que le hayan apagado a la grabación. Pero bueno, participar en esta reunión porque soy una audiencia del sistema público. Creo que ha mejorado mucho la calidad de los programas, hay un enfoque mucho más dinámico y me preocupa el tema de la cobertura. Veía yo el crecimiento del rating, pero me preocupa que no tiene suficiente cobertura. En mi estado, en Guerrero, oíamos este tema de las antenas, de los transmisores, etcétera, las torres, perdón, no las antenas. Y lo que me planteo es que, en efecto, necesitamos tener un sistema nacional que pueda tener alcance en los diferentes estados de la República, en lugares donde es difícil el acceso, es decir, comunidades en Guerrero que están aisladas de las comunicaciones y que allá solamente llega la señal del radio, ¿no? Y un campesino está arando la tierra con un buey, pero con el radio puesto en la yunta. Y entonces, ese es su medio de comunicación. No llegan los periódicos, no llega el internet, no hay señal de celular. Y me importa también porque con la instalación de esa infraestructura podría llegar el triple play a estos lugares, proveído por el Estado mexicano. Y eso me parece que es algo importante, me parecería importante tener información, y hago la petición al presidente, que también se incluya esa pregunta, de cuánto costaría para el sistema público de tener esa posibilidad de equipamiento, no solamente para ampliar la cobertura, sino para poder acceder al triple play y que lo discutamos los diputados para ver qué necesidades tenemos en esta importante labor del Estado. Gracias. Buenas tardes a todos, gracias. Un placer. Muchas gracias, presidente. Que les vaya muy bien, nos vemos al ratito.